Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Como podrán apreciar, volvimos al estudio de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio Rosario, que nos ha cedido generosamente el estudio y el equipo profesional que hay trabajando para que esto alcance ese nivel de profesionalismo que nos hemos propuesto el año pasado. Así que bueno, yo sé que hay nostálgicos que extrañan los mates con historia desde el living comedor de casa, pero bueno, sepan entender que entendemos que es un salto en calidad, ¿no?, de mates con historia. Ahí tienen un fondo que es algo que también nos permite precisamente grabar acá en Conclusión TV. Lo que ven ustedes es la Sainte-Chapelle, ¿no? Es una capilla en el corazón de la ciudad de París, en Francia. El corazón me refiero sobre todo a la París medieval. Retomamos hoy los mates con historia dedicados a la historia de la Iglesia Católica. Estamos transitando el medioevo, la Edad Media, y tiene un sentido haber puesto esto como fondo. Ya lo hemos utilizado en uno de los últimos mates del año pasado, en el que titulamos La gran claridad de la Edad Media. Este título que es de un libro de un autor francés escrito en la década del 60, Gustave Cohen, ¿no?, en el que nos referimos sobre todo a lo que fueron las famosas catedrales, ¿no? Las catedrales que ya implican un poquito ir desbrozando esto de la Edad Media, porque la Edad Media dura 1000 años aproximadamente, y en general se la enjuicia en un todo, ¿no?, como si esos 1000 años hubieran sido exactamente idénticos. Y son 1000 años, ¿no? Entonces admite matices distingos. Por supuesto que existe la diferenciación entre la alta Edad Media, la baja Edad Media, en fin. Hemos hablado, hemos dedicado a un periodo inmediatamente posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, VI, VII, que fue verdaderamente de gran anarquía, de inseguridad, de colapso civilizatorio, ¿sí? Eso va a ir siendo suplantado, transformado por el rol protagónico que tuvo la Iglesia Católica en ese momento, que de alguna manera salva lo salvable de la Europa clásica, de la Europa de la antigüedad, de la cultura greco-latina, si quieren, ¿no? Lo hemos ido viendo, la obra de los monasterios, en fin, ¿no? También nos referimos a ese siglo oscuro, el siglo oscuro en la historia de la Iglesia rehén, cautiva de las facciones políticas, de los distintos reinos bárbaros, pero sobre todo de los distintos reinos, repúblicas, en fin, existentes en Italia, ¿no? El siglo IX, X, pusieron a prueba la supervivencia y el grado de adaptabilidad de la Iglesia, que supo surcar esa tempestad, ¿no? Y es a partir del siglo X o el siglo XI, si quieren, donde se consolida esta idea de una cristiandad, es decir, una Europa ya completamente convertida al cristianismo, que reconoce la autoridad espiritual y en ocasiones política del jefe de la cabeza visible de la Iglesia, el Papa, que no es más que en realidad el obispo de Roma, es un obispo más, pero es un obispo que tiene un rol protagónico que no tienen otros obispos, ¿sí? Bien, pequeño raconto, ¿sí? Y la imagen de la Sainte-Chapelle, que ustedes, es decir, no hace falta ser experto en arte, miro así porque quiero fijar mi mirada en los vitrales, vean lo que son esos vitrales. Lo hemos analizado en ese último Mates con Historia, la gran claridad de la Edad Media, la arquitectura, ¿no?, el manejo de los arcos ojivales, los arbotantes, en fin, lo que uno al día de hoy va a esos lugares, si existe la posibilidad, y uno admira, ¿no? Admira, aún en una Europa ya fuertemente descristianizada, esta es la realidad, ¿no? Entonces, la idea de hoy de este Mates con Historia es un poco preguntarnos, porque alguien podrá decir, bueno, sí, pero salvo eso que era muy lindo y que aún hoy nos maravilla,
El resto de la Edad Media es un periodo oscuro, de atraso, de penurias. En fin, la idea o el prejuicio que rodea cuando uno dice la Edad Media, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ustedes pueden poner otros. La película, en realidad llevada al cine, la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, ¿no? Un clásico del cine, de la literatura. Esas imágenes, ¿no? Siempre nublado, siempre invierno, siempre frío, personajes oscuros, ¿no? Digamos, la Inquisición omnipresente, ¿no? Ya vamos a hablar de la Inquisición, ya vamos a hablar de las cruzadas, ya vamos a hablar de la universidad, todos fenómenos concomitantes, contemporáneos en esta etapa de la Edad Media. Pero hoy vamos a citar a dos autores que son medievalistas, que han estudiado el medioevo como etapa histórica y muchos aspectos, y no necesariamente ellos centrado en la cuestión religiosa. Me estoy refiriendo a Jacques Le Goff, un autor francés, que tiene un libro que es La civilización del occidente medieval. Jacques Le Goff, dicho sea de paso, ni siquiera es católico, ¿no? O sea, es un estudioso de la Edad Media. Y vamos a ver las cosas que dice. Y después, otro autor británico, Christopher Dawson, La religión y el origen de la cultura occidental. Entonces, ¿cómo era la vida? Porque la idea es una cultura que hace posible, que concreta esa maravilla. ¿Lo hace solo en el aspecto religioso o eso va acompañado de un proceso de cambio social, urbano, económico, técnico que acompaña ese proceso? Me parece que es interesante que nos detengamos para entender la mentalidad del hombre medieval, que es lo que hoy nos cuesta mucho entender porque en algún sentido era una mentalidad, un espíritu, una cabeza que está en las antípodas de nuestro marco mental. A eso es a lo que quiero ir hoy, por lo menos en este mate con historia. Tengo otro mate, como verán, en fin, los cambios. Pero la esencia es la que conservamos siempre, ¿no? Mientras mateamos, leemos, reflexionamos, sugerimos algunas lecturas, como acabo de hacerlo, y ustedes comentan si quieren. Algo que enriquece mucho el programa son los comentarios de todos ustedes. Jacques Le Goff, la formación de la cristiandad, dice en este capítulo, y vamos a ir viendo qué había detrás de esa construcción maravillosa de catedrales que duraban generaciones, 2 siglos y medio, 3 siglos y medio. Hay casos de algunas catedrales que se empezaron en el 1300 y se terminaron en el 1800. Eso habla también, ¿no?, de una mentalidad. Este pasaje del cronista borgoñón Raúl Glaber es célebre, dice Le Goff, y cita: al acercarse el tercer año siguiente al año 1000, se asistió en casi toda la tierra, pero sobre todo en Italia y en la Galia, a la reedificación de las iglesias. Aunque la mayor parte bastante bien construidas, no tuvieran ninguna necesidad. Una auténtica emulación impelía a cada comunidad cristiana a tener una más suntuosa que la de los vecinos. Hubiérase dicho que el mundo mismo se sacudía para despojarse de su ropaje vetusto y se vestía por doquier con un manto blanco de iglesias. Así fue como casi todas las iglesias de las sedes episcopales, las de los monasterios, consagradas a toda suerte de santos, e incluso las más insignificantes capillas en las aldeas fueron reconstruidas por los fieles más hermosas que antes. Fin de la cita. Sigue Le Goff. He aquí el signo exterior más manifiesto del esplendor de la cristiandad. Su nombre no creyente, que se afianza en torno al año 1000. Este gran movimiento de construcción ha desempeñado sin duda alguna un papel fundamental en los progresos del occidente medieval entre los siglos X y XIV. La cuestión de la construcción. Esto implicaba, es como si, ¿vieron como decimos nosotros ahora que las fábricas de autos son generadoras de industrias? Porque una fábrica de autos genera en sus cercanías una constelación
de fábricas de autopartes. Bueno, esto ocurría 1000 años antes con la construcción de catedrales. Este gran movimiento de construcción, reitero, ha desempeñado sin duda alguna un papel fundamental en los progresos del occidente medieval entre los siglos X y XIV. En primer lugar, por su función de acicate económico. La producción al por mayor de materias primas, piedra, madera, hierro, la puesta a punto de técnicas y la fabricación de un instrumental para la extracción, el transporte y el tratamiento de materiales, de tamaño y peso considerables, el reclutamiento de la mano de obra y la financiación de los trabajos convirtió las obras de construcción, y no solo la de las catedrales, sino también el de las numerosas iglesias de todas dimensiones, edificios de uso civil y económico, por ejemplo, los famosos ayuntamientos. Hoy diríamos, bueno, una suerte de mezcla de municipio y concejo, ¿no? Que eran de uso civil, claramente. Puentes, granjas, almacenes y casas de ricos construidas cada vez con más frecuencia en piedra, en el centro de la principal y casi la única industria medieval. Y otra cuestión que también es interesante en este periodo, el crecimiento demográfico, ¿no? Consecuencia del colapso del Imperio Romano de Occidente fue el descenso en la población europea, no solo por las guerras y las matanzas, por las invasiones bárbaras, y de los hunos y luego los vikingos, ya vamos a hacer una referencia a los vikingos, ¿no? O normandos, si prefieren, sino porque esa sociedad en medio del caos, la anarquía y una cierta desesperación, hasta que encontró nuevamente el rumbo, era una sociedad en la cual la gente en general no pensaba en tener descendencia, ¿no? Primero porque no abundaba el alimento necesario para sostener a la prole. Y segundo, porque la descendencia implica también un proyecto que trasciende la propia vida, ¿no? Dice al respecto Le Goff: no es fácil distinguir en este desarrollo de la cristiandad lo que fue causa de lo que fue efecto, al haberse dado la mayor parte de los aspectos en este proceso simultáneamente. Pero aún es más difícil señalar la causa principal y decisiva de este progreso. Sin embargo, se puede negar este papel a factores que a veces se han invocado para explicar este arranque de Occidente. Por ejemplo, el crecimiento demográfico, que no ha sido más que la primera y más espectacular consecuencia de este progreso. De igual modo, la paz relativa de la que se goza a finales del siglo X, la paz relativa de la que se goza a finales del siglo X, final de las invasiones, progreso de las instituciones de paz, que reglamentan la guerra limitando los periodos de actividad militar y situando a ciertos sectores de la población no combatientes, clérigos, mujeres, niños, rústicos, mercaderes y a veces incluso los animales de trabajo bajo la protección de garantías juradas por los guerreros. Esto la Iglesia va a tener un rol protagónico en establecer la llamada paz de Dios, es decir, que incluso en la guerra hay reglas, que incluso en la guerra hay límites éticos, es decir, no se puede hacer la guerra sometiendo como víctimas a la población civil. Esta idea, que incluso se ha abandonado en los últimos tiempos, esto se materializa en el medioevo, en la cristiandad occidental, como diciendo, vamos a poner límites, que peleen en las afueras de las ciudades, en el campo abierto, los ejércitos, pero que no se saquee impunemente, que no se obligue a verse sometido a esa situación a los sectores vulnerables de la sociedad, diríamos hoy, ¿no? Esta disminución de la inseguridad, a su vez, no es más que una consecuencia del deseo de amplios sectores de la sociedad cristiana de proteger el progreso naciente. Claro. Todos, una nueva cita, ¿no? Todos estaban bajo los efectos del terror hacia las calamidades de la época precedente y atenazados por el temor de verse desposeídos en el futuro de las delicias de la abundancia, dice acertadamente Raúl Glaber.
para explicar el movimiento de paz que constata en la Francia de comienzos del siglo XI. Por supuesto que esto no va a durar in eternum, van a venir guerras, ¿no? Pero hay una idea de volver a la vieja Pax Romana, es decir, el Imperio Romano tuvo sus defectos, pero era una estructura jurídico, administrativa, económica, militar, que garantizaba, por ejemplo, la seguridad en los caminos. Esto hoy quizá nos parezca algo obvio, pero hay que situarse en la época. La cuestión de la tierra. Pero el origen de este florecimiento hay que buscarlo en la tierra, que en el medioevo es la base de todo. Hemos dedicado un Mates con Historia a hablar sobre el sistema feudal. ¿No? Que no fue fomentado por la Iglesia, fue aceptado por la Iglesia como parte de un sistema propio de una Europa que necesitaba del señor feudal con su castillo y su milicia privada que protegiera en caso de ataque a sus vasallos que en épocas de paz trabajaban para él la tierra. Dicho esto a grosso modo, ¿no? Pero hicimos un Mates con Historia dedicado a ese fenómeno que es el feudalismo como sistema social, de clases, de producción económica, etc. ¿no? No parece que la clase dominante, con la excepción de ciertos señores eclesiásticos y de altos funcionarios carolingios, se haya interesado directamente por la explotación de sus dominios. Pero las rentas y los servicios que exigía de la masa campesina debieron impulsar a esta hacia una cierta mejora de sus métodos de cultivo para satisfacerlos. Yo pienso que los progresos, dice este autor, ¿no?, que los progresos decisivos que iban a constituir lo que se ha llamado una revolución agrícola entre los siglos X y XIII, la cuestión del arado, en fin, las técnicas de cultivo, ¿no?, comenzaron humildemente ya en los siglos VII y VIII y se desarrollaron lentamente hasta los umbrales del año 1000, cuando experimentaron una considerable aceleración. Por lo demás, tampoco hay que excluir que la sedentarización de los bárbaros era un proceso que lleva siglos, ¿no? Los bárbaros eran nómades, iban de región en región. Bueno, en algún momento se establecen. Cuando se establecen, se cristianizan. En fin, ya hemos dicho también que a la Iglesia le lleva mucho tiempo pulir algunas costumbres propias de una cultura pagana, como era la bárbara, ¿no? Tampoco hay que excluir que la sedentarización de los bárbaros haya provocado por parte de los nuevos amos una verdadera política de revalorización de la tierra. La historia de los primeros duques de Normandía, el autor es francés, por tanto las referencias son generalmente a Francia, ¿no?, y del canónigo Dudon de Saint-Quentin en el siglo XI, nos muestra cómo los normandos, durante el primer siglo de su instalación en Normandía, se dedican a la explotación agrícola bajo la dirección de sus duques, que ponen los aperos de labranza hechos de hierro y sobre todo los arados bajo protección ducal. La lenta difusión de la rotación trienal de cultivos permitió aumentar la superficie cultivada, que daba en barbecho solo un tercio en vez de la mitad. Variar los tipos de cultivos, luchar contra las intemperies recurriendo a los cereales de primavera, cuando los del otoño no habían dado buenos resultados, o a la inversa. La adopción del arado asimétrico de ruedas y vertedera y el empleo creciente del hierro en los aperos de labranza facilitaron el trabajo de arado más profundo que se repetía con más frecuencia. Las superficies cultivadas, el rendimiento, la variedad de la producción y como consecuencia la alimentación mejoraron. Tema importantísimo, por tanto, para una sociedad el poder garantizar una alimentación adecuada a su población. Una de las primeras consecuencias fue un aumento de la población, que se duplicó probablemente entre los siglos X y XIV. Según J.C. Russell, la población de Europa Occidental pasó de 14,7 millones hacia el año 600 a 22,6 en el 950 y a 54,4 antes de la Gran Peste de 1348.
Según Bennett, para todo el conjunto de Europa el crecimiento iría de 27 millones en el año 700 hasta 42 millones en el año 1000 y hasta 73 millones de habitantes en 1300. Bueno, si ustedes quieren profundizar estos aspectos de la vida social de la Europa medieval, el libro de Le Goff es una referencia. Yo lo bajé de internet, digo, por si quieren evitar la compra en formato papel, ¿no? La cuestión de los escandinavos, los vikingos, que se ha puesto de moda a raíz de algunas series, ¿no? También tenemos quizá un conocimiento bastante parcializado. Van a ser de los últimos pueblos europeos en convertirse al cristianismo. Esta es una realidad. O sea, ellos se convierten al cristianismo, por supuesto, mucho después que los francos, que los sajones, que los anglos, que los lombardos, en fin. Esos eran tribus germánicas. Pero los vikingos proceden de Escandinavia, bien al norte, ¿no? Y van a ser de los últimos en convertirse. Lo mismo que algunos eslavos de lo que hoy podríamos situar en países como Polonia, Lituania, ¿no? O Ucrania incluso. Pero los normandos o vikingos son iguales en el sentido de que se asientan en lo que hoy es Normandía, el norte de Francia. Van a tener una vida bastante azarosa. Me permito mechar esto porque me pareció interesante mientras lo leía. La expansión escandinava no es menos impresionante. Se continúa él viene hablando de que al expandirse estos pueblos convertidos al cristianismo, se expanden las fronteras de la cristiandad occidental. Se continúa en el siglo X hacia Islandia, Groenlandia y quizá América. Esto lo hemos hablado, es un dato ya conocido. Seguramente llegaron a lo que sería la isla de Terranova, la bahía de Hudson, en Canadá, ¿no? Pero no permanecieron allí. Donde algunos normandos habrían desembarcado hacia el año 1000 en la región de la costa americana, variablemente localizada, que habrían llamado Vinland. Esta expansión tuvo grandes éxitos en Inglaterra, por primera vez a finales del siglo X, con el rey Suenón. Después de su muerte, 1014, su hijo Canuto, el Grande, reina en Inglaterra, Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero a su muerte, en el 1035, el anglosajón Eduardo el Confesor, arrebata Inglaterra a los daneses. Es de nuevo conquistada partiendo de otra base escandinava, la Normandía, enfrente de Inglaterra, y en el año 1066, la famosa batalla de Hastings, Guillermo el Bastardo, o el Conquistador, depende de cómo se sitúen ustedes dentro de la historia inglesa, Guillermo el Conquistador o Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, conquista Inglaterra en una sola batalla, la de Hastings. Pero otros normandos, y acá esto quizás se vincule más a nuestro árbol genealógico, digo, de los que tienen abuelos, bisabuelos del sur de Italia. Ustedes dirán, Sicilia, Calabria, ¿qué puede haber de vikingo allí? Mucho. Pero otros normandos van más lejos fuera de la zona septentrional y se instalan en el Mediterráneo. A comienzos del siglo XI aparecen principados normandos en el sur de Italia. Roberto Guiscardo se apodera de la Campania, derrota a las tropas pontificias y en 1059 obliga al Papa Nicolás II a reconocerlo. Toma Sicilia a los musulmanes habían tomado la isla de Sicilia, es retomada por los normandos, arroja a los bizantinos de Italia al arrebatarle sus últimas plazas, Reggio y por último Bari. En 1081-1083 envía incluso a su hijo Bohemundo a saquear el Epiro y la Tesalia. Se funda el reino normando de las dos Sicilias, una de las creaciones políticas más originales de la Edad Media. Más adelante en algún otro mate vamos a referir el reino de las dos Sicilias, siempre me llamó la atención el nombre, ¿no? El viajero musulmán Ibrahim Jobair, en la segunda mitad del siglo XII,
queda asombrado por la corte de Palermo, una ciudad en Sicilia, ¿no?, donde se codean normandos y sicilianos, bizantinos y musulmanes. Las 3 lenguas oficiales de la Cancillería Real son el latín, el griego y el árabe. El reino normando será para la cristiandad un modelo político, donde se pone de manifiesto una monarquía feudal, pero moderna, y cultural, centro de traducción del griego y del árabe, lugar de fusión artística del que dan aún testimonio las magníficas iglesias de Cefalú, de Palermo y de Monreale, que combinan en síntesis originales las soluciones romano-góticas cristianas con las tradiciones bizantinas y musulmanas. En este medio se forma la más curiosa y la más seductora personalidad de una figura medieval, el emperador Federico II. Bien, vamos a cortar esta lectura de Jacques Le Goff. Termina hablando de las ciudades. Lo último que leo de él, la ciudad medieval, que hoy incluso, más allá de las catedrales, tiene esa fascinación para el turista moderno, me refiero, ese recinto amurallado, esas callejuelas, por supuesto la iglesia catedral o la iglesia principal que va a descollar, ¿no?, con sus campanarios, en fin, la ciudad medieval. Y hay algo interesante que entender también. Esto también después lo va a decir Christopher Dawson. A la vez que Jerusalén acaparaba la imaginación occidental, Tierra Santa, ¿no?, en una sociedad estructurada en base a los valores religiosos, Tierra Santa, es decir, el lugar en donde había vivido, muerto y resucitado Cristo, nuestro Señor, su Santísima Madre, la Virgen María, y los apóstoles, etcétera, por supuesto que concitaba un interés que iba más allá de un interés urbanístico y era un interés espiritual, ¿no? A la vez que Jerusalén acaparaba la imaginación occidental, otras ciudades más reales y con mayor futuro terrestre crecían y se desarrollaban en el mismo occidente. La mayoría de esas ciudades existían antes del año 1000 y se remontaban a la antigüedad o más lejos aún. Incluso un país bárbaro, cristianizado en tiempos tardíos, entre los escandinavos, los germanos o los eslavos, las ciudades medievales son la continuación de ciudades primitivas. Son raras las fundaciones urbanas ex nihilo, es decir, de la nada, en la Edad Media. No obstante, incluso en estos casos, los más frecuentes de continuidad, se puede decir que las ciudades medievales son las mismas que las que les precedían. Por ejemplo, ciudades que en realidad reconocen como origen un campamento militar romano, está Londres, Londres, Londinium para los romanos, o Viena, la capital de Austria, Vindabona en latín, y para dar ejemplos fuera de lo que consideramos la zona italiana, ¿no? En el mundo romano, las ciudades eran un centro político y administrativo, militar ante todo y después económico. Durante la Alta Edad Media, escondidas en un rincón de su antiguo recinto, ahora demasiado ancho, habían quedado reducidas casi exclusivamente a la función política y administrativa, incluso ella atrofiada. Las más modestas debían su importancia relativa, por lo general, menos a la presencia de un soberano, preferentemente viajero y lugareño, o de un alto funcionario, no había muchos y carecían de comitivas numerosas, que a la del obispo. Jacques Le Goff, un autor medievalista no creyente, lo que está diciendo es que de alguna manera la continuidad urbana en esa Europa medieval está garantizada porque en esas ciudades, o de esas ciudades, hace su sede episcopal un obispo, la cabeza visible de la iglesia local, ¿sí? El cristianismo, religión ante todo urbana, ha mantenido en Occidente la continuidad de la urbe. Y si la ciudad episcopal conserva una cierta función económica, es la que desarrollan los silos del obispo o de los monasterios situados en la ciudad, que almacenan los víveres llegados del campo y que a cambio de servicios más que de dinero, a cambio de servicios más que de dinero,
El circulante monetario era algo que todavía estaba en estado embrionario, agrego yo, ¿no? Y en tiempo de penuria, gratuitamente, se distribuyen a la mayor parte del pequeño grupo de habitantes. Lo que con mucha frecuencia hace creer erróneamente en la continuidad del hecho urbano del primer milenio en la Edad Media es que la ciudad medieval se instala al lado mismo del núcleo antiguo. Es una ciudad de arrabal. Por lo demás, incluso donde hubo continuidad, las grandes ciudades medievales fueron por lo general las sucesoras de pequeñas ciudades de la antigüedad o de la Alta Edad Media. Venecia, Florencia, Génova, Pisa, incluso Milán. París, Brujas, Gante, Londres, por no hablar de Hamburgo o de Lübeck en el norte de Alemania, son otras tantas creaciones medievales. Con la excepción de las ciudades renanas de Renania, en el oeste de Alemania, Colonia o Maguncia, y sobre todo de Roma, pero que en la Edad Media apenas era más que un gran centro religioso, un Santiago de Compostela, cuya población permanente era más numerosa, las ciudades romanas más importantes desaparecieron o pasaron a un segundo plano en la Edad Media. Bien, muy interesante lo que dice Jacques Le Goff sobre este cambio social, económico, productivo, tecnológico, rudimentario. Por supuesto, hemos hablado del arado. Hubo mejoras en la técnica para cultivar. Bueno, claro, visto con ojos de hoy, donde tomamos como normal lanzar un cohete que vaya al espacio exterior, puede sonar ridículo. Hay que verlo en ese contexto de hace 1000 años, ¿no? Esa es la idea un poco. ¿Y qué dice Christopher Dawson, otro autor, en La religión y el origen de la cultura occidental? Algunas cosas vuelve sobre lo que ya analizó Le Goff, pero le agrega otra cuestión. Esa ciudad va a también ser centro de una intensa actividad urbana que se va a materializar como una sociedad de seres libres, que sobre todo hacen de una palabra que hoy no suena bien, pero que entonces tenía un sentido, que son las corporaciones, los gremios, los famosos gremios medievales. Gremios, es decir, diríamos hoy sindicatos, por actividades. Herrero, los que hacían los vitrales de las catedrales, los constructores, en fin, los que juntaban el carbón, los gremios. Durante la Edad Oscura, y especialmente en la época carolingia y post-carolingia, Europa Occidental se había convertido casi enteramente en una sociedad agraria, en la cual la vida de la ciudad desempeñaba quizá un papel menos importante que en ninguna otra sociedad que haya alcanzado un nivel semejante de civilización. Desde el siglo XII en adelante, el mundo medieval fue cada vez más un mundo de ciudades, en el que la vida urbana y el espíritu cívico eran apenas menos intensos que en la época clásica de Grecia y de Roma. Este cambio. No fue la ciudad medieval una repetición de cosa alguna que hubiera existido antes. Fue una nueva creación, distinta a las ciudades de la antigüedad o las de los tiempos modernos. Esto es interesante también comparar con nuestras ciudades, ¿no? Estas megalópolis, ¿no? Que son como de una cierta deshumanización de la persona, ¿no? Se pierde la escala de lo vivible en términos de dignidad, de decoro, de higiene, de seguridad, ¿no? San Pablo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Digo, para no creer que estamos hoy en la cúspide de la civilización, a lo mejor hemos retrocedido en algunas cuestiones humanas. Este nuevo tipo de ciudad tuvo considerable influencia en el desarrollo religioso de Europa Occidental durante estos siglos de formación. Ernst Troeltsch, siguiendo a Max Weber, llegó a sostener que fue la ciudad medieval la primera en crear las condiciones favorables para la cristianización completa de la vida social,
que no habían existido ni en la cultura ciudadana del mundo antiguo, basada en la esclavitud, ni en la sociedad agraria feudal, construida en gran parte por el fuerte a expensas del débil. Claramente estamos, por tanto, en esta época ya en una etapa de superación del sistema feudal, que suponía un elemento primario que era una sociedad rural. Rural. La ciudad, la aparición de estas ciudades en esta etapa, promediando la Edad Media, claramente va a tener un impacto en la superación del sistema feudal. Según Troeltsch, solo en el momento en el que la ciudad, surgida de la desintegración y el superávit del régimen agrario del feudalismo, logró unir su variada población, salida de las clases sociales más diferentes, el terreno estuvo preparado para que las mejores cualidades de la sociedad medieval se purificaran de la crudeza y de la violencia del feudalismo. La condición misma de su existencia, como asociación esencialmente económica, es la paz, la libertad y el interés común de todos los ciudadanos, juntamente con la libertad de trabajo y la fundamentación de la propiedad en el esfuerzo y la habilidad personales. En todos estos aspectos la ciudad correspondía en gran medida a las aspiraciones de la ética cristiana. Como comunidad de trabajo pacífica y no militarizada, usando el elemento militar solo para su defensa y todavía desprovista de rasgos capitalistas urbanos, eso va a venir después, la ciudad medieval era un modelo de sociedad cristiana tal como lo encontramos en la teoría tomista de Santo Tomás de Aquino. Desde el punto de vista económico y político, el periodo de cultura cívica que comienza en el siglo XI puede considerarse como preparación y base del mundo moderno. Pero para el historiador de la vida religiosa y ética aparece también, con sus catedrales y su intensa vida eclesiástica, sus cofradías y guildas religiosas, su cuidado por el bienestar espiritual y material de sus habitantes y con sus instituciones educativas de caridad como el punto culminante del desarrollo del espíritu medieval. Vamos a dedicar en breve un Mates con Historia dedicado a una creación de esta Europa del medioevo que es la universidad. La universidad surge en esta Europa. Yo siempre a veces le digo a mis alumnos, ustedes dan por sentado que siempre hubo universidades. No es así. La idea de que exista un ámbito que priorice la enseñanza superior y que convoque, que sea una especie de convite entre profesores y alumnos, para adquirir la experiencia técnica en una profesión. La universidad, creo que la primera va a ser la de Bolonia, en Italia, 1100 y pico, 1200. Por tanto, es un invento medieval, ¿no? Hay que meditar sobre eso. Lo vamos a ver en otro Mates con Historia. Y voy apurando, así no nos excedemos demasiado. Pero me interesa llegar a esta cuestión de los gremios, ¿no? Como modo asociativo. Subyace la idea en el medioevo, en virtud del cristianismo, de que el ser humano, la persona humana, es un ser que por naturaleza es comunitaria. Esto ya lo decía Aristóteles. Esto es tomado por el pensamiento escolástico medieval cristiano y es enriquecido, ¿no? Entre otros por Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es que el ser humano, el son politikon, el hombre como animal político, decía Aristóteles? Es que su naturaleza es comunitaria. El hombre se realiza, se perfecciona, se plenifica, se hace más humano si su desarrollo es en comunidad, no solo y aislado. Eso lo sostienen otros. Pero el ideal medieval es el de tomar a la persona como un ser comunitario por naturaleza. Comunitario en el sentido de distintas gradaciones. La familia es una comunidad, el gremio profesional es una comunidad, el municipio es otra comunidad, la iglesia es otra comunidad, etcétera, etcétera. Continúo con Dawson. En primer lugar, la ciudad, como el monasterio, era un oasis de seguridad y paz en un mundo de inseguridad y guerra.
Era un lugar de refugio donde los que no amaban la guerra podían reunirse bajo la protección eclesiástica. Las primeras ciudades de la época carolingia debían su existencia a la iglesia. Eran la residencia de los obispos y el centro administrativo de la diócesis, la jurisdicción del obispo. E inclusive contenían un número de monasterios, además del capítulo y la escuela episcopal. La escuela episcopal es el germen de lo que luego será la universidad. Fuera de los eclesiásticos, sus servidores y la guarnición de caballeros y gente armada encargados por el obispo o el conde de defender las murallas, no había prácticamente ninguna clase urbana independiente. El elemento distintivo en la vida de la ciudad medieval posterior, la clase mercantil, los comerciantes, no apareció hasta los siglos X y XI. En Europa occidental, estos nuevos aspectos históricos generalmente se basaban en el principio de asociación voluntaria, bajo protección religiosa, un principio particularmente adaptado a las necesidades de las nuevas clases que no tenían ningún puesto en la jerarquía territorial del Estado feudal. Claro, al dejar el campo, esas personas, esas camadas de migración interna y llegar a la urbe, generan una transformación social importantísima, ¿no? Que tiene que encontrar nuevos cauces de organización. Estas asociaciones ostentaban un doble carácter. Por un lado, nacían del compañerismo de las carreteras, donde los hombres deben viajar en grupo para protegerse mutuamente, formando caravanas de peregrinos o mercaderes. En esa Europa cristiana, mucha gente peregrinaba a los lugares santos. Entonces debía dejar su ciudad para ir a Santiago de Compostela, por decir, o a Roma. Porque no todos iban a Jerusalén, no podían, ¿no? Pero había lugares de peregrinación. Así como hoy el hombre posmoderno no concibe no ir al shopping, es como hay un síndrome de abstinencia en el hombre moderno, si pasan 2 semanas y no visitó un shopping. Bueno, hace 1000 años ese síndrome de abstinencia era con espacios para la oración, ¿no? Esto nos cuesta entenderlo. Y por el otro, de la asociación religiosa voluntaria, la hermandad, charité o guilda, la cofradía, podríamos decir, que se organizaba con propósitos caritativos o sociales bajo el patronato de algún santo popular. De este modo, nació la comune, una de las mayores creaciones sociales de la Edad Media, la comuna. El burgo, son sinónimos, ¿sí? La ciudad, pero ya no en términos edilicios o jurisdiccionales o cartográficos, sino como polis, como lugar de pertenencia, ¿no? La comuna era una asociación en la cual todos los habitantes de la ciudad, y no solo los mercaderes, se comprometían por juramento a preservar la paz común, a defender las libertades comunes y a obedecer a los funcionarios comunes. Hay un ámbito de cultura cívica también, fuertemente localista. No estamos en la época todavía de los estados-nación. O sea, el que vivía en Pisa, Génova, Ávila, León, Burdeos o Colonia en Alemania no tenía una lealtad hacia Alemania, Francia, Italia. Era una lealtad religiosa y al mismo tiempo, en términos políticos, lealtad local. Esto después va a ir cambiando, ¿no? Pero aunque la comuna tuvo un aspecto decididamente revolucionario al afirmar la independencia popular contra la autoridad episcopal, lo hemos analizado, ¿no? Las luchas contra los obispos, contra los papas, en plena Edad Media, ¿no? Estaba lejos de ser anticlerical en el sentido vulgar del término. Se enfrentaban políticamente al obispo, ¿no? Al contrario, tanto en Italia como en Francia septentrional, norte, y Alemania estaba íntimamente unida al movimiento de reforma eclesiástica y a menudo bajo la dirección de predicadores populares adictos a los ideales de Hildebrando. Las ciudades
se levantaron en armas contra sus obispos. Y vamos cerrando con esta cuestión que me parece interesante lo que dice. Al comienzo, la comuna se gobernaba por cónsules elegidos en la asamblea plenaria de los ciudadanos. Pero a medida que el poder político de las ciudades aumentaba, los cónsules cayeron bajo la dependencia del consejo de los ciudadanos principales, que eran nobles. Por otro lado, el aumento del comercio y la industria incrementaron la importancia de los comerciantes y artesanos, y ellos también exigieron una intervención en el gobierno. En el siglo XIII, el pueblo, organizado en sus guildas o gremios o corporaciones, está traducido con este nombre, ¿no? Que nos resulta medio extraño a nosotros, agrupado en amplias asociaciones, el pueblo trabajador, diríamos, con un cierto aire peronista, ¿no? Agrupado en amplias asociaciones como la Credenza de San Ambrosio en Milán, la Sociedad de San Faustino en Brescia o la Sociedad de San Bassiano en Lodi, intentó quitar el control a los nobles. Y acá abunda un poco en estas luchas propias ya de una Europa que dejaba atrás el feudalismo y en el cual la nobleza terrateniente empieza a tener que ceder posiciones. En esta atmósfera de renacimiento económico, de expansión de la vida comercial y de mayores oportunidades de libertad personal, tuvo lugar el gran florecimiento de la cultura religiosa de la cristiandad medieval, florecimiento cuya expresión artística fue el nuevo estilo gótico de arquitectura y escultura que se originó en Francia en el siglo XII. Ahí tienen ustedes la Sainte-Chapelle, por eso la elegimos. Y que se difundió de un extremo al otro de Europa occidental durante los 150 años siguientes. Sin duda, Viollet-le-Duc iba demasiado lejos cuando definía la arquitectura gótica como la arquitectura de las comunas, arte laico inspirado por el nuevo espíritu de libertad popular, puesto que los monjes, sobre todo los de la orden cisterciense, también participaron activamente en su primer desarrollo. Sin embargo, hay una relación íntima entre los dos movimientos, ya que el nuevo arte nacido en las regiones de la Francia del Norte, donde el movimiento comunal era más fuerte, y las grandes catedrales que eran la culminación suprema del nuevo estilo, fueron los centros de vida cívica de las nuevas ciudades, como en la ciudad templo de la antigüedad. Finalmente y sobre todo, la confraternidad religiosa o de caridad, la libre asociación de individuos bajo el patronato de un santo para la ayuda mutua, espiritual y material, el gremio, fue la semilla del gran florecimiento en la vida comunal de las guildas mercantiles y artesanales, que eran el rasgo más notable de la sociedad urbana medieval. Dicho sea de paso, al escuchar y al leer la palabra guilda traducido, en Londres, por ejemplo, se conserva, en el casco histórico, el Guildhall como el ayuntamiento medieval de Londres. Vamos a tratar de poner imágenes. Fíjense lo que es esa arquitectura de hace 8 siglos, el Guildhall. Fíjense lo que era ese techo, ese salón, ¿no? Aún se conserva, milagrosamente sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es de los pocos edificios medievales que se conservan en la Londres actual, ¿no? Y compárenlo ustedes con los rascacielos de la City londinense. No sé, desde el punto de vista estético, a mí me concita más admiración lo primero que lo segundo. No digo desde el punto de vista técnico. Pero alguien dijo alguna vez que toda estética supone una ética, ¿no? Toda estética supone una ética, se parte de algo, ¿no? Para producir eso. La vida de la guilda medieval era un microcosmos de la comuna, y su intensa solidaridad hizo que la pertenencia a ellas, al gremio, a la corporación, fuera más importante en la vida del individuo que la pertenencia a la misma ciudad, puesto que era principalmente a través de la guilda como el hombre ordinario ejercía y comprendía su ciudadanía. Bien, no es casual
que una de las primeras medidas que toman los revolucionarios en Francia, 1789, la Revolución Francesa, fuese la de prohibir los gremios. En nombre de la libertad individual se prohibía todo organismo asociativo. Es una ley votada por la Asamblea en la Francia revolucionaria. Lo primero que hizo ese liberalismo individualista fue prohibir las asociaciones comunitarias como los gremios. El artesano medieval devenido en proletario va a pagar los costes. Va a pagar los costes de ese desamparo al que fue llevado en nombre de la libertad individual. Libertad que aprovecharon 3 o 4. El resto conformaría el proletariado, ese cinturón industrial de las ciudades, sobre todo de Inglaterra, propio del siglo XIX, ¿no? Bueno, ya llegaremos. Bueno, espero que les haya parecido interesante. A mí me resultó muy interesante porque esto ayuda a entender, si bien no es propiamente historia de la Iglesia, en realidad es historia de una sociedad modelada por la Iglesia. Una sociedad modelada por la Iglesia como fue la de la Europa occidental de la cristiandad medieval. Siglo X al siglo XIV. Son 4 siglos, que como digo, después va a tener un desarrollo que implica hablar también de la universidad, en fin. Y también va a tener aspectos criticables. Vamos a hablar también de la Inquisición, en fin. U otros que hay que entenderlo en su contexto, como por ejemplo las cruzadas. Vamos a dedicar un Mates con Historia a las cruzadas, que fueron varias. Por eso las cruzadas. Pero eso más adelante. Tenemos todo el tiempo del mundo. Les agradezco. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Buena semana.